problemas de los hospitales del país tienen una matriz en común y se llama corrupción. Es lo que ha dicho el propio vicepresidente al proponer que los pacientes puedan ahora conseguir sus medicinas no solo en las farmacias de los hospitales públicos, sino en toda la red de farmacias del país. Pero ¿cómo plantearían instrumentarlo? Lo vamos a conversar con el doctor Francisco Plaza, comisionado de salud del Colegio de Médicos del Guayas. Nos acompaña ya esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, señorita Steffi, y a todos quienes nos ven. Muy buenos días. Buenos días también. Son historias repetidas en los últimos años, que la casa de la corrupción para el sistema de salud está en las compras públicas, las compras para enriquecer a las mismas mafias, a las redes de esos proveedores que han venido funcionando años con sobreprecios, con problemas en la calidad del medicamento, y el resultado es que la gente no puede acceder a sus medicinas porque o hay desabastecimiento o logra conseguirla en otro lado, pero a unos precios impagables. ¿Cómo debería, doctor, funcionar a su juicio esta propuesta del vicepresidente para que las medicinas se puedan conseguir en otras farmacias y boticas privadas? Primero, esa red de proveedores, como usted bien dice, debe de desaparecer. Y también el portal de compras públicas, porque si no, la corrupción va a permanecer rampante como siempre. Tiene que volverse al sistema anterior, señorita Steffi. Esto tiene que ser controlado por el CONASA, que es el Consejo Nacional de Salud, donde están representadas todas las instituciones del sector. Está el Seguro Social, está el Ministerio de Salud Pública, está la Junta de Beneficencia, está Solca, está Sanidad de Fuerzas Armadas, están las clínicas privadas, está la academia a través de AFEME, que es Asociación de Facultades de Medicina. Y también deben estar allí las sociedades científicas, que en este caso una que no debe jamás ceder su puesto es la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y, por cierto, la Federación Médica Ecuatoriana. Este comité interinstitucional años atrás tenía un comité especial de fijación de precios de la medicina y control en la política de producción y comercialización de los medicamentos. Eso lo desaparecieron y eso tiene que volver inmediatamente. Deben de desaparecer, como bien dice el señor vicepresidente, las farmacias de las consultas externas. Lo que deben permanecer en los hospitales es, en primer lugar, las farmacias de emergencia, las farmacias de quirófanos y las farmacias de cuidados intensivos. Nada más. Es decir, lo que usted plantea es que sea solamente para los pacientes que se están atendiendo en los hospitales públicos. Pero ¿qué pasa con el resto? Es que ahí hay varios retos. Porque si el paciente puede ir a cualquier farmacia y esos medicamentos los tiene que garantizar, es decir, los tiene que pagar el IES o el Ministerio de Salud, ¿cómo paga? Porque la historia es de que sea a fin de mes, tarde, mal o nunca, como pasa con el sector público. Y eso puede provocar los mismos problemas a las farmacias o a las más pequeñas, que no tengan luego cómo comprar o vender, o que la corrupción venga para ver a quién le van a pagar y a quién no cuando dependen del Ministerio de Salud. Y entonces, ¿qué alternativa podría haber ahí? Esto no tiene que ser negociado con las farmacias, tiene que ser negociado con los que producen los medicamentos, directamente con los laboratorios clínicos, quienes van a proveer a las farmacias. Este comité tiene que fijar el tope de cada medicina y en ningún contrato que haga el Estado para proveer 130 ítems para la consulta externa, como le estamos proponiendo, debe superar el precio de venta al público para evitar precisamente estos actos de corrupción. Y deben los laboratorios pagarle directamente al Estado, sin necesidad de ningún intermediario ni de ningún proveedor. Esto controlaría en gran medida la corrupción, señorita. Ahora, ese es su planteamiento ahora sobre externalizar, o sea, que las farmacias compren, que el Estado deje de hacer prácticamente esa compra pública. El Ministerio de Salud salió a aclarar que en el plan de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos para los hospitales y para las demás unidades de salud no se ha contemplado la eliminación de las farmacias hospitalarias, porque la atención farmacéutica, decían, también es la selección técnica de los medicamentos, los procesos de compra en base a información científica, la recepción técnica, el control de calidad. O sea, sí, eso debe ser responsabilidad del Estado. ¿Cómo delegar esa responsabilidad? Y por otro lado, ya vemos lo que ha pasado cuando en el ministerio acaparan todo ese proceso. Eso va a ser responsabilidad del Estado.
Porque como vuelvo y repito, quien va a comprar directamente a los laboratorios, al fabricante, es el Estado, y el Estado les va a pagar. Eso lo plantea usted, pero lo que plantea el vicepresidente es la posibilidad de externalizarlo, si es que ellos dejan de ser compras públicas. Es decir, todavía no está definido, decía el vicepresidente, ni escrito en piedra cómo va a ser el mecanismo. Lo que hay es expectativa sobre cuál debería ser la mejor figura para que no se reemplace solamente de quién lo hacía y quién lo hace ahora, y el negociado de unos pasa a manos de otros. El mecanismo es muy fácil, señorita Steffi. El paciente va a la consulta externa, donde determinado especialista, él le genera la receta al paciente, y el paciente va a cualquier botica y coge su medicamento. A su vez, la botica es la encargada de pagar al laboratorio clínico, porque a su vez a ese laboratorio clínico, o perdón, al productor de medicamentos ya le ha pagado el gobierno o le tendrá que pagar el gobierno. O sea, en definitiva, el gobierno no está deslindando su responsabilidad, porque en vez de mantener esta portal para comprar para cada hospital los medicamentos, que en cada hospital se ha generado una red de corrupción para ello, se entenderá directamente con el laboratorio que produce la medicina, a él le pagará, y ese laboratorio a su vez despachará el medicamento para la botica, farmacia o droguería, que a su vez le entregará cuando vaya el paciente con la receta. Lo que se está planteando también es buscar la manera de implementar una historia clínica, es decir, que todo sea electrónico, que haya un recetario electrónico, y además para evitar la adulteración, la falsificación de recetas, documentos para sacar los medicamentos. Pero ¿qué tan fácil sería implementarlo en la práctica? Estamos en la era de la digitalización y debe haber ya la historia clínica única registrada en el sistema con la receta médica correspondiente, de tal manera que esto va a ser muy fácil auditar por parte de la comisión especializada, que tendrá que hacer un seguimiento a todo este proceso. Pero va más allá, porque lo que se ha dicho es que, y por cierto que no es nuevo, porque ya en su momento se planteó y no prosperó, es buscar la trazabilidad del medicamento. ¿Y eso qué significa? En un laboratorio, cada frasco tiene su código específico, dónde fue producido, es codificado, en qué farmacia está, se sabe a quién se vendió, luego a qué paciente. Es decir, con la receta electrónica se sabe dónde está el medicamento, dónde va a poder ir a retirarlo, como funciona en Estados Unidos. Pero la primera observación ahí sería, doctor, ¿podrán destinar el presupuesto, los recursos que supone para poder priorizar y lograr esa trazabilidad, si es que es prioridad? Eso es lo que ha ofrecido el señor vicepresidente de la República, y yo le tomo la palabra, y es la salida al problema. Y no solamente ver esta política de cómo se mueve el medicamento en la red donde se comercializa, hay que controlar también la calidad de producción, la bioequivalencia, el control en percha, ver si un genérico tiene las bondades que el fabricante dice tener, y el único institución que puede hacerlo es el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Por eso urge que se lo rehabilite, y es muy fácil, porque el señor presidente de la República tiene que derogar el decreto ejecutivo 1290 de allá de septiembre del 2012 para rehabilitar el instituto, porque así el control de la calidad de las medicinas era esta institución científica que tanto lustre le dio a la medicina y a la ciencia ecuatoriana, y ahora solo es documental, nada más. Para lograr esa trazabilidad, eso implicaría que las farmacias también tendrían que desarrollar, adaptar sus sistemas, tendrían que invertir, no todas van a estar en posibilidad de hacerlo, y entonces, lo primero, ¿debería ser opcional dentro de la red de farmacias privadas y boticas? No debe ser opcional, debe ser para todas, porque si no, eso puede dar lugar a los monopolios, y los monopolios no son buenos. Toda la red de farmacias y droguerías del país deben estar capacitadas para despachar las recetas. Pero y en cada una debe haber un químico farmacéutico para que controle el buen funcionamiento de esa unidad. Que en teoría ya existe. Ahora, pero en el caso de que no sea opcional, sino que estén obligadas a hacerlo, y no todas tienen capacidad, uno, de tener que tener relación con el Estado, o dos, el que tengan que adaptar sus sistemas con inversiones que puedan ser grandes, pienso en las boticas pequeñas, por ejemplo, las farmacias pequeñas, ahí también se podrían quedar entonces solamente o sobrevivir las tres grandes cadenas, y haya otra suerte de oligopolio, que es lo que usted dice le preocupa. El reto será cómo se define el cuadro de medicamentos, del precio justo, el control de la calidad de la que usted habla,
¿Qué tanto está el Estado en posibilidad de controlar eso para que no sobrevivan solamente unos 3? Mire, desde hace tiempo existe aquí un monopolio, porque las boticas pequeñas, estas grandes cadenas prácticamente, las desaparecieron y las redujeron a la mínima expresión. Y toda red de farmacias, que hay muchísimas ahora, tiene digitalizado todo. O sea, prácticamente no tienen que invertir nada. Quizás por ahí en algún pueblo olvidado del Ecuador puede todavía existir alguna que otra farmacia de estas tradicionales que antes teníamos en cada esquina de Guayaquil. Pero actualmente existen estas cadenas que desaparecieron a las farmacias pequeñas y que tienen todo digitalizado. Y con todas estas cadenas y farmacias, droguerías, debe hacerse el convenio por parte del Estado para que estén en capacidad de despachar las recetas. Ahora, tal como están las cosas, lo que sí es cierto es que no funcionan en cuanto a la escasez. La escasez es un problema a diario, la corrupción un problema campante en el sistema de salud y la consecuencia es que la gente está desesperada porque cuando se enferma no tiene cómo pagar sus medicinas u obtenerlas. Entonces, hay que probar nuevas estrategias, sería la conclusión, pero será un tema que puede tomar también mucho tiempo en el que lo puedan instrumentar. Mire, esto no es un sistema nuevo, es un sistema que ya funcionó hace muchos años atrás, no de una manera perfecta, porque aquí y en el mundo nada es perfecto, pero funcionó de una manera regular a buena y hay que retomarlo a través de este comité interinstitucional de fijación de precio y política de los medicamentos controlado por el Consejo Nacional de Salud, que de paso quien lo preside es la señora ministra de Salud Pública, que Correa, este presidente Correa, lo mandó en un despacho que estaba situado debajo de una escalera y que actualmente tratan de rehabilitar nuevamente este organismo tan importante como el CONASA. La cuestión es que debe haber la decisión política de dar estos pasos. Y es muy fácil, porque más dinero se pierde en la corrupción que en el presupuesto que va a cubrir todas estas necesidades de salud para el pueblo ecuatoriano. Y esa es la propuesta del doctor Francisco Plaza, comisionado de salud del Colegio de Médicos del Guayas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. A usted, muy gentil.